Las emociones son respuestas complejas que involucran experiencias subjetivas, reacciones fisiológicas y comportamientos expresivos. Nos ayudan a responder eventos importantes y a comunicar nuestros estados internos. Las emociones en sí mismas no son positivas ni negativas. Más bien son respuestas naturales y útiles a nuestras experiencias y circunstancias. La percepción de una emoción como positiva o negativa generalmente depende del contexto y de cómo la manejamos. Ahora te voy a explicar la función de las emociones. Puede ser una guía. Las emociones nos guían en la toma de decisiones. Por ejemplo, el miedo puede alertarnos sobre peligros potenciales. Esta calavera significa ¡peligro! ¡Peligro! Mientras que la alegría puede indicarnos que estamos en el buen camino. También sirven de motivación. Las emociones nos motivan a actuar. La ira puede impulsarnos a corregir una injusticia, mientras que la tristeza puede llevarnos a buscar consuelo y apoyo. Yo necesito amor, comprensión y ternura. También sirve para la comunicación. Las emociones comunican a los demás cómo nos sentimos. La expresión facial, el tono de voz y el lenguaje corporal transmiten nuestras emociones de manera no verbal. Las emociones son respuestas adaptativas que nos ayudan a enfrentar y comprender nuestras experiencias. Cada emoción tiene una función específica y puede ser muy útil en diferentes contextos. Están por un lado las emociones primarias, como la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Son universales y tienen roles evolutivos importantes. Por ejemplo, la felicidad puede motivarnos a repetir comportamientos que nos benefician. La tristeza puede ayudarnos a procesar pérdidas y buscar apoyo. El miedo puede alertarnos sobre peligros y ayudarnos a protegernos. La ira puede impulsarnos a corregir injusticias. El asco puede protegernos de sustancias potenciales dañinas. La sorpresa puede ayudarnos a adaptarnos a cambios inesperados. La forma en la que interpretamos y respondemos a nuestras emociones determina las consideraciones positivas o negativas. Por ejemplo, la ira puede ser vista como negativa si conduce al conflicto, pero puede ser positiva si nos impulsa a abordar una injusticia de manera constructiva. ¡Estoy feliz y enojado! La clave está en cómo manejamos nuestras emociones. Aprender a identificar, comprender y regular nuestras emociones puede llevarnos a una mejor adaptación y bienestar. Las emociones son herramientas naturales para interactuar con el mundo y responder a nuestras experiencias. En lugar de clasificarlas simplemente como positivas o negativas, es más útil entender su función y aprender a gestionarlas efectivamente para promover nuestro bienestar y relaciones saludables. Esta información vale millones. Las emociones básicas como la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco son universales y se expresan de manera similar en todas las culturas. Las emociones complejas son combinaciones de emociones básicas y pueden ser más difíciles de identificar. Por ejemplo, incluyen la culpa, la vergüenza, el orgullo y la gratitud. Hay una rueda de las emociones creada por un psicólogo estadounidense, Robert Plutchik, quien desarrolló este modelo en 1980 para ayudar a comprender la complejidad de las emociones humanas y cómo éstas se relacionan entre sí. La rueda de las emociones las ilustró con 8 emociones básicas y cómo éstas pueden combinarse para formar emociones más complejas. Las emociones básicas que identificó son la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, la ira y la anticipación. La rueda muestra cómo estas emociones pueden identificarse y atenuarse y cómo se relacionan entre sí en términos de oposición y combinación. Según esta teoría, las emociones varían en su grado de intensidad. Por ejemplo, la ira es menos intensa que la furia y la ira es más intensa que el enfado. Cuanto más fuerte es una emoción, más motivará una conducta afín a ella. La alegría es la emoción opuesta a la tristeza. Tiene como grado de intensidad la serenidad, la alegría, el éxtasis. Hay diadas primarias como la alegría y la confianza va a ser el amor, la alegría y la anticipación el optimismo. La rueda de las emociones de Gloria Wilcox es una herramienta visual que expande el trabajo inicial de Robert Plutchik, ofreciendo una mayor gama de emociones y matices que pueden ayudar en el reconocimiento y en la gestión emocional.
Su enfoque facilita la identificación de emociones más complejas y sutiles, mejorando así la inteligencia emocional y la comunicación interpersonal. Ahora te voy a explicar el diseño de la rueda de emociones de Gloria Wilcox. La rueda está organizada en forma de círculo, con diferentes niveles que representan emociones primarias, secundarias y terciarias. Hay ciertos niveles de emociones. Están las emociones primarias. Estas se encuentran en el centro de la rueda y son las emociones básicas. Algunas de estas emociones pueden incluir la felicidad, la tristeza, el asco, la ira, el miedo y la sorpresa. En las emociones secundarias, estas rodean las emociones primarias y son más específicas. Por ejemplo, la felicidad puede subdividirse en optimista, alegre y poderosa. Las emociones terciarias, estas forman la capa más externa de la rueda y representan emociones aún más específicas derivadas de las secundarias. Por ejemplo, la felicidad puede dividirse en alegría, libertad y euforia. También hay colores y segmentos, porque cada sección de la rueda está codificada por colores para facilitar la identificación visual de las emociones relacionadas. Hay transiciones suaves. Las emociones están dispuestas de manera que muestran transiciones suaves entre ellas, indicando cómo una emoción puede evolucionar hacia otra relacionada. Esto ayuda a comprender cómo las emociones están conectadas y cómo pueden cambiar. La rueda está diseñada para ser una herramienta práctica. La puedes usar para identificar tus emociones actuales, explorar emociones relacionadas y entender mejor sus estados emocionales. En la descripción de este video te voy a dejar la actividad reflexiva número 14, que se llama Identificando mis emociones. Esta actividad incluye la imagen de la rueda y un ejercicio práctico. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa. Están esperando un avance. Es que no tenemos tanto dinero.